tenemos transcripción, exacto. Entonces, para todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación, en especial a los estudiantes de la asignatura de Gestión de la Prospectiva Empresarial y de los Negocios Estratégicos de la especialización en Gestión para el Desarrollo Empresarial de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Santo Tomás. Compartirles que este es nuestro segundo encuentro de la asignatura y específicamente en este encuentro vamos a estar desarrollando o vamos a estar acompañados de un invitado internacional con el cual pues gratamente yo he tenido la oportunidad de compartir en otros espacios, en otras instituciones, en otros ámbitos académicos, y por eso pues la invitación es a que ustedes puedan estar súper atentos y aprovechemos este intercambio que se está generando, porque también de igual forma yo estaré acompañando y he venido acompañando a la comunidad académica de nuestro invitado, del cual ya les voy a compartir a todos. Para que tengamos claro cómo vamos a avanzar en este encuentro, les quiero compartir, creo que ya están viendo allí la presentación que yo estoy compartiendo, quiero compartirles que que es nuestro segundo encuentro de la asignatura, como lo mencionaba, el programa de posgrado de la especialización en gestión para el desarrollo empresarial. Creo que están viendo mi presentación ahí, que la estoy rotando, ¿cierto? Vemos el cronograma en este momento. Perfecto. Sí. Entonces, recordarles, esto es solamente un abrebocas, como nos damos cuenta acá en cuanto al cronograma, recordarles que la asignatura en la sesión anterior y en la primera y segunda entrega que ustedes están confeccionando, estamos trabajando con un caso de estudio que es el de la empresa Superquique SAS. Es un caso de estudio académico con el cual estamos o hemos venido abordando la unidad 1 y la unidad 2 de nuestros sílabos, donde estuvimos revisando unos contextos, unos primeros temas iniciales de planteamiento estratégico en las pymes y estrategia organizacional. Entonces, en ese preámbulo, compartirles que en este mismo momento vamos a tener la intervención por parte del doctor Jorge Suárez Campos. Él es el director de la MBA de la Universidad Autónoma de Chile, y tan pronto terminemos con él, vamos a hacer el cierre conmigo, que ya son los últimos detalles de la unidad 3 que vemos allí, unidad 3, negocios estratégicos y prospectiva, pues para ya cerrar como tal el encuentro. Entonces, pues no siendo más, la invitación es a que estemos súper atentos, agradecer una vez más la invitación que ha aceptado el doctor Jorge Suárez, y compartirles que parte de lo que vamos a conocer obedece a la trayectoria que él ha tenido, una trayectoria muy interesante, de su formación de pregrado, de su formación postgradual como doctor, en el cargo que está ocupando actualmente en la Universidad Autónoma de Chile, y pues no quiero quitarle más tiempo porque queremos escucharle a él como nuestro invitado, agradecerlo antes que nada y compartirles que efectivamente vamos a tener en cuenta la asistencia más adelante. Cuando el doctor Jorge esté avanzando con la intervención, estaré dando por el chat el link para registrar nuestra asistencia, y ya cuando tengamos y lo consideramos una sesión de preguntas, el link o el QR para tomar, si queremos tomarlo, el QR de asistencia. Doctor Jorge, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Una vez más, la Universidad Santo Tomás es su casa de estudios. Somos una universidad de puertas abiertas, de manera que queremos seguir fortaleciendo este relacionamiento internacional e interinstitucional. Y pues nada, mil gracias por acompañarnos, y la escuchamos en la intervención que va a tener con nosotros. Mil gracias. Gracias a ti, Iván, por la invitación. Un gusto estar con ustedes la noche de hoy. En Colombia es un poco más temprano, aquí ya son las 10 de la noche. Y voy a empezar a proyectar nuevamente. Perfecto. La presentación para hablar de los tópicos de gestión prospectiva empresarial y negocios estratégicos. Ok, entonces, bueno, me presento, Iván me presentó, mi nombre es Jorge Suárez Campos. Actualmente soy director de la MBA de la Universidad Autónoma de Chile. Voy a conversar con ustedes acerca de, digamos, elementos generales sobre gestión de la prospectiva empresarial y los negocios estratégicos. Para contarles un poco de mi persona, de mi formación profesional, les cuento que yo soy ingeniero civil electrónico y abogado de formación base. Cursé un doctorado en gerencia avanzada, hice varias especializaciones, entre las cuales puedo destacar una especialización en gerencia empresarial, recursos humanos, derecho laboral y derecho administrativo. Siempre me he movido en el campo de la docencia, lo he combinado con actividades profesionales, pero siempre he estado en el campo de la docencia desde que egresé de mis carreras de pregrado. Tengo 15 años en el sector educación y, bueno, fascinado de estar en esta área. Aparte, les comento que soy coach
Design Thinking, que es una metodología que se usa a nivel de innovación y emprendimiento. ¿Ok? Aparte, desempeño en la universidad rol de investigador y he publicado algunos artículos científicos en revistas indexadas. Entonces, eso en cuanto a mi formación profesional y sin más preámbulos, quisiera que comencemos hablando de dos descriptores de esta clase, que es el primero, la prospectiva, que es un concepto que utilizamos muchísimo en el ámbito de los negocios, pero que no sé si todo el mundo lo tiene tan claro, por eso decidí hacer esa primera definición, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de prospectiva, estamos hablando de una disciplina que se enfoca en el análisis y estudio del futuro para tomar decisiones estratégicas en el ámbito empresarial. Pero cuando hablo de tomar decisiones en el futuro, no estamos tomando decisiones de manera improvisada, ¿ok? No es consultar una bola de cristal para ver cómo vienen los cambios organizacionales o los cambios en el entorno organizacional, sino que esta tarea de analizar el futuro se hace de una manera más razonada, de una manera más consciente. Y para ello, nosotros como gerentes estamos en la obligación de realizar en una etapa primigenia un diagnóstico de cómo se encuentra la organización y tratar de identificar, comprender cómo está el entorno, porque el entorno no es estático, el entorno es dinámico y está en constante evolución y cambio. Y por eso nosotros como gerentes debemos formular planes estratégicos, debemos formular estrategias y adaptarnos al entorno de manera tal que podamos aprovechar las oportunidades que se suscitan en tiempo real, porque una cosa es lo que nosotros planificamos y otra cosa es lo que se da realmente en la realidad, ¿ok? Esto se los aclaro porque muchas personas o muchos gerentes se frustran al ver que de repente lo planificado no es exactamente lo que se ejecuta en la realidad. Y realmente esa brecha siempre va a existir, en mayor o en menor medida, pero siempre va a existir. Por eso nosotros debemos desplegar estrategias en función a escenarios posibles, de manera tal que nosotros podamos enfrentar esas brechas y de una u otra manera atacar la contingencia. En este sentido, entendemos por estrategia esa creación de posición única y valiosa en el mercado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estrategia, estamos hablando de valor. Y no me refiero a un valor de carácter pecuniario o un valor de carácter monetario. Me refiero a un valor en el sentido integral de la palabra. ¿Ok? Entonces, la estrategia nos permite explorar nuevas formas de competir que aporten nuestra mayor oferta de valor en los ojos del cliente. Cuando hablo de esa oferta de valor, como les dije anteriormente, no me estoy refiriendo a la oferta de valor, entendido el valor como un valor monetario, sino el valor entendido como la satisfacción que le otorga mi producto o servicio al cliente y a los stakeholders, de manera tal que las personas que están involucradas en el negocio también nos perciban como un elemento de valor. Y ese valor va a ser nuestra diferenciación, va a ser realmente el valor agregado que yo le voy a proporcionar al cliente o al usuario, mi propuesta de valor, que también le denominan así, sobre todo en el campo de la innovación, cuando se ocupan metodologías como Canvas tradicional o Lean Canvas, hablan mucho de esa propuesta de valor. Entonces, en síntesis, cuando nosotros hablamos de prospectiva, estamos hablando de analizar el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué nos depara? Pero ese análisis del futuro es un análisis consciente desde la gerencia de línea que permite desplegar estrategias en función a escenarios futuros y posibles. Entonces, teniendo claro que la prospectiva nos ayuda a visualizar el futuro, también nos ayuda a formular análisis para enfrentar ese futuro. ¿Ok? Dicho esto,
Entonces, en esa tarea prospectiva, nosotros debemos seguir al menos este ciclo elemental básico de la administración empresarial, ¿ok? Que involucra 3 acciones de carácter sine qua non, ¿ok? En primer lugar, la planeación. ¿Por qué? Porque la planeación nos va a permitir definir metas, objetivos y métodos. Y ahí tenemos que aclarar lo que es una meta, lo que es un objetivo y lo que es un método, ¿ok? La meta siempre la formulo a largo plazo. Algo de esto voy a hablar más adelante, pero quiero que quede en este momento en su retina que la meta la formulo a largo plazo y los objetivos a corto plazo. Siempre coloco el ejemplo. Cuando usted decidió emprender el desafío de estudiar una especialización, usted tiene la meta de realizar esa especialización, que es a un largo plazo. Pero dentro de esa especialización hay distintas asignaturas que vendrían siendo los objetivos más inmediatos y a corto plazo que usted tiene que pasar para poder cumplir esa meta de titularse finalmente como especialista. Y los métodos va a ser como el camino que yo voy a ocupar para lograr esa meta y lograr la consecución de esos objetivos, ¿ok? Hay una frase que a mí me gusta mucho de un bestseller de Stephen Covey, en su obra Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que refleja lo que es la actividad de planeación. Porque cuando nosotros hablamos de planeación, nos debemos imaginar que todas las cosas se materializan 2 veces. Primeramente en tu mente y en segundo lugar cuando se ejecutan propiamente tal. Eso es la planificación. Y nosotros en el día a día planificamos, todo lo planificamos desde que nosotros salimos, ¿verdad? Aunque sea sin darnos cuenta, desde que salimos al trabajo, planificamos qué vamos a comer, planificamos qué ruta vamos a tomar para el trabajo, planificamos el estado del auto en el que nos estamos movilizando o si nos movilizamos en transporte público, si tengo el dinero suficiente para pagar. Esa es planificación. Pero esa planificación primero sucede en nuestra mente y luego sucede en la ejecución. Entonces, manteniendo esa forma de pensar o ese mindset, cuando nosotros estamos en el ámbito empresarial, efectivamente también planificamos las acciones, ¿ok? Nos imaginamos cómo van a suceder y se ejecutan en el plano real, ¿ok? Lo único que generalmente cuando nosotros nos lo imaginamos esto en nuestra mente, todo es perfecto, es una condición ideal, pero cuando se ejecuta pueden intervenir varios actores o pueden intervenir varias acciones que inciden en que lo que yo haya planificado en la mente realmente sea lo que esté ejecutando. Por eso, el siguiente paso de este ciclo PDCA o Deming significa planificar y después hacer, es decir, ejecutarlo. ¿Ok? Entonces, el hacer implica que debemos ejecutar lo planificado. Educar, capacitar, recolectar información útil. Cuando les hablo de educar y capacitar es porque este plan tiene que ser difundido o tiene que ser diseminado de manera tal que lo conozca toda la organización y que no se quede en la gerencia de línea, sino que permita también a las personas que se encuentran en puestos más operativos saber cómo contribuyen a el logro de ese plan. Entonces, aquí también hay otra frase que destaco y es que hay una frase cliché que denomina que el conocimiento es poder. Yo creo que todos hemos escuchado eso en algún momento. Yo creo que el conocimiento aplicado es lo que realmente evidencia poder. Entonces, no basta con que ya yo tenga un conocimiento concentrado en la planificación, sino que yo la tengo que difundir y tengo que verificar que se aplique como yo he planificado. Y ese conocimiento aplicado sí va a evidenciar un poder dentro del ámbito empresarial. Entonces, la tercera actividad es una actividad constante de verificación, que supone contrastar los resultados reales con los resultados que yo he esperado. Y para esto, sí o sí, yo tengo que incorporar una herramienta de medición. En el ámbito empresarial,
se denominan Key Performance Indicators o perfiles de indicadores de gestión, que son los famosos KPI. Estos KPI son los que me ayudan a medir la gestión. Y es súper importante que yo mida cómo se están materializando las cosas en la práctica para poder tomar medidas correctivas, medidas neutrales, o para continuar haciendo lo que estoy haciendo si es que todo está saliendo tal cual como lo planifiqué. Esta actividad de verificación es un ciclo anidado constante. Es decir, el gerente debe medir constantemente los resultados para poder cotejar si efectivamente lo que se materializa en la práctica es congruente con lo que ha planificado. Estos KPI o estos indicadores de gestión, que también lo voy a profundizar un poco más adelante, deben contar con una estructura que le permitan al gerente o a la persona que está a cargo de ese KPI monitorearlo, y no solamente monitorearlo, traducirlo, que pueda saber qué significa ese número que me está arrojando y qué acción debo tomar en función a ese número que estoy obteniendo de esa actividad de verificación que involucra este ciclo PDCA. Entonces, en función a ese valor que voy obteniendo de los KPI, es que genero actuaciones que, como les dije anteriormente, pueden ser actuaciones correctivas o pueden ser actuaciones neutrales o actuaciones encaminadas a mantener lo que estoy haciendo porque efectivamente está funcionando. Entonces, ¿qué me permite el KPI? El KPI me permite traducir lo que se manifiesta en un ambiente real en términos cualitativos a términos cuantitativos susceptibles de ser gerenciados. Acá siempre también traigo a colación un adagio administrativo que establece que no se puede gestionar lo que no se mide. Es decir, yo tengo que medir necesariamente la gestión para poder gerenciar esos resultados que he obtenido en la práctica. Entonces, el actuar me va a permitir desplegar una estrategia que no es tampoco una estrategia focalizada, porque cuando yo conformo mi estrategia, se supone que yo tengo que contemplar escenarios. Y justamente esos escenarios deben ser al menos 3. Al menos contemplar un escenario positivo, es decir, en el caso de que todo se ejecute como lo tenía planificado, un escenario neutral y un escenario adverso o negativo, para poder desplegar estrategias preventivas, de mejora o correctivas. Esto es una mejora continua que los japoneses le llaman Kaizen, que significa en japonés mejora continua, que nos invita a chequear continuamente la gestión empresarial. ¿Okay? Y en esta gestión empresarial, para poder determinar la estrategia, yo tengo que considerar muchos aspectos dentro del fuero de la organización. Aspectos políticos. Cuando hablo en este caso de político o de políticas, estoy hablando de políticas internas, de políticas organizacionales. No estoy hablando de factores externos de política gubernamental. Estoy hablando de política empresarial. Factores éticos, factores técnicos, factores normativos, y todo esto se debe hacer de manera consensual porque es parte de la gobernanza empresarial. Cuando hablamos de la gobernanza empresarial, que está justamente resumida por todos los documentos que exteriorizan políticas institucionales, aspectos éticos, técnicos, normativas, necesariamente tenemos que hablar de la identidad corporativa. Porque tal cual como nosotros, como personas naturales, tenemos identidad, la persona jurídica también tiene una identidad corporativa que está evidenciada a través de lo que se conoce como la visión, la misión, los valores, los objetivos, y esto nos va a ayudar a conformar la estrategia. Entonces, la brújula orientadora de esta dirección estratégica son estos 5 aspectos fundamentales que voy a desagregar a continuación.
Cuando nosotros hablamos de la visión, hablamos de un estado futuro, posible y deseable. Normalmente la visión es a largo plazo y nos lleva a pensar en qué queremos convertirnos, no lo que somos actualmente, sino a dónde queremos llegar, ¿ok? En qué queremos convertirnos. Entonces, el trabajo del estratega consiste en ver la compañía no como es, sino como aquello en lo que puede convertirse. Y eso va a ser los pilares fundamentales del negocio, tal cual como cuando nosotros tenemos una casa, esa casa reposa sobre unas bases y si esas bases son inestables, el negocio va a ser inestable. ¿Ok? Por eso hago el símil con lo que sería una casa, porque efectivamente cuando nosotros tenemos un negocio, las bases de ese negocio son justamente esta identidad corporativa, tener clara la visión, es decir, tener claro en qué queremos convertirnos, tener clara la misión y los objetivos. Respecto a la visión, debo enfatizar que hay 4 características fundamentales que debe contener la visión. Y es que debe ser precisa, es decir, debe evitar vaguedad, debe ser realista, debe ser específica y debe ser comprensible. Esto resulta un poco obvio inicialmente, pero resulta que las cosas no son tan obvias cuando lo llevamos a la práctica. Cuando nosotros llevamos a la práctica esta teoría es mucho más complicado, ¿ok? La misión. Cuando hablamos de la misión, sí es el momento actual, ¿ok? Es el comportamiento presente de la organización. Se recomienda que la misión en ningún caso exceda las 250 palabras y cuando hablamos de la misión, nos referimos a que la misión es la base de las prioridades, de estrategias, planes y asignación de tareas, porque la misión va a ser el punto de partida para el diseño del trabajo gerencial, sobre todo para el diseño de las estructuras gerenciales. Cuando hablo de las estructuras gerenciales, estoy hablando de las estructuras orgánicas, ¿ok? Y las estructuras orgánicas se refieren al organigrama, de cómo va a estar estructurada esa empresa o esa persona jurídica. Por eso les digo que aparentemente no hay nada más sencillo que conocer cuál es tu negocio, pero muchas veces no está tan claro, ¿ok? O de repente lo tiene claro la gerencia de línea o quien se encarga de definir la misión y la visión, pero los trabajadores que están dentro de esa organización de repente no lo tienen tan claro o peor aún, no lo conocen. No saben ni siquiera que existe una misión, ni que existe una visión, ni cómo pueden tributar a lograr esa misión y esa visión. ¿Ok? Entonces, la idea es que si yo tengo una acerera que produce acero, no declare solamente eso, sino cuál es mi valor agregado como acerera. ¿Qué hago yo que no hace la competencia? ¿O qué me diferencia del resto? Igualmente, si tengo un bufete de abogados, presto servicios jurídicos, sí, pero ¿cuál es mi elemento diferenciador? Ese elemento diferenciador me va a permitir fortalecer la estrategia, porque vimos inicialmente que la estrategia es justamente ese elemento diferenciador que yo tengo respecto a la competencia. ¿Ok? Entonces, normalmente no es tan obvio como que un banco presta dinero o una ferroviaria maneja trenes que transportan cargas o pasajeros. ¿Ok? Entonces, recomendación. Yo creo que estas características también quise agregarlas así puntualmente, porque me pasa mucho que cuando estoy en consultoría de empresas o en clases, me dicen, ya, pero yo necesito una estructura, yo necesito algo que me ayude a conformar mi misión. Tú me dices que no puede exceder 250 palabras, perfecto, pero ¿qué elementos deben estar en esas 250 palabras? En esas 250 palabras tienen que estar estos 9 elementos, ¿ok? Yo tengo que resumir quiénes son mis clientes, la misión debe evidenciar quiénes son los clientes, cuáles son los productos o servicios que ofrezco, los mercados, si es que yo me desenvuelvo en un ámbito global o local, ¿ok? Entonces, en términos geográficos, ¿dónde compite la empresa? La tecnología, ¿ok? Que debe evidenciarse también en la misión, si es que la empresa está al día desde el punto de vista tecnológico, y cuando
hablo de la tecnología, también suelo preguntarles a ustedes, ¿qué viene a su mente cuando escuchan tecnología? ¿Qué piensan ustedes? Si pueden activar el micrófono o a través del chat, lo primero que viene a su mente. Ambos están disponibles, tanto el chat como el micrófono los podemos llegar a utilizar, entonces les escuchamos. Ahí no hay restricción. Bueno, buenas noches, profesores y compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, gracias. Gracias. Bien. Bueno, pues para ese tema de tecnología en cuanto a la empresa, yo entiendo que pues tenga un conocimiento y como lo dijo el profe, aplicado en que tenga, por ejemplo, software que estén avalados de acuerdo a la competencia, ¿sí? Que tenga, pues dependiendo de la compañía, tendrá alcance a cierto grado de tecnología, y la que tenga, pues que sean los últimos software o las últimas tendencias tecnológicas del mercado. Por ejemplo, hablaríamos de una página web que pues toda compañía debería tener, de algún tipo de mercadeo o publicidad o alguna cosa por redes sociales o puntualmente por algún método, por ejemplo, de mensajes de texto, de correos y cosas así que hacen uso precisamente de la tecnología. Entonces, para mí sería más o menos eso lo que entiendo. Súper, Juber, gracias por ese alcance. Y justamente por eso siempre lo aclaro, porque cuando yo hablo de tecnología, las personas suelen imaginarse hardware o software relacionado con ese tipo de cosas y dejan de un lado la tecnología blanda. Porque cuando nosotros hablamos de tecnología puede existir esa tecnología dura, que es la que acabas de mencionar, pero también hay tecnología blanda. Y la tecnología blanda se evidencia a través de la estrategia, a través de los lineamientos gerenciales, que también es tecnología. Los estudiantes de administración piensan de manera muy errada que no desarrollan tecnología. Y por supuesto que sí, desde las escuelas de administración y desde las escuelas de negocio desarrollamos tecnología, que no es una tecnología dura que de repente está más asociado a las facultades de ingeniería, pero sí es una tecnología blanda. El hecho de que yo tenga una estructura de un know-how, de un negocio que sea innovadora, es una tecnología, ¿ok? Entonces, cuando escuchen tecnología, no reduzcan únicamente el espectro hacia las tecnologías duras, sino a las tecnologías blandas, que pueden estar evidenciadas por estrategias gerenciales, por lineamientos estratégicos, o por cualquier actividad desde el punto de vista de la administración que tenga la empresa y que los distinga frente a la competencia. Un quinto elemento que debe contener la misión es la preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. Nosotros sabemos que anteriormente la empresa estaba enfocada en producir utilidad y en producir rentabilidad. Ahora eso es inimaginable porque aparte de, sí, tengo que producir utilidad y rentabilidad, pero no es lo único que me tengo que preocupar como organización, ¿ok? Tengo que preocuparme que esa rentabilidad la genere en armonía con el medio ambiente. Y eso lo tengo que reflejar en mi misión, ¿ok? Esa preocupación por el crecimiento, la supervivencia y la rentabilidad, pero en armonía con el medio ambiente. La filosofía que está bien vinculada con los valores que tenga la organización, el autoconcepto, que es cómo me percibo como organización, y la preocupación por la imagen pública y por los empleados. Estos caracteres deben estar contenidos en 250 palabras. Entonces, tratar de resumir todos estos 9 componentes en 250 palabras, sin duda es desafiante, pero así debe estar conformada la misión.
De hecho, es la estructura que permite que sea una misión sólida. Por eso se los traigo a colación. Y sobre todo que cuando yo estoy formulando la misión, lo que debo transparentar son ideas, emociones, sentimientos o beneficios. Si yo soy un bufete de abogados, no ofrecer servicios jurídicos, porque todos los bufetes de abogados ofrecen servicios jurídicos, pero puedes ofrecer algo que conecte más con la emoción o más con el sentimiento del usuario, como ofrecer resolución de conflictos. Lo mismo ocurre en una tienda de ropa, no ofrecer ropa, sino ofrecer una apariencia atractiva. No ofrecer zapatos, sino ofrecer comodidad para los pies. No ofrecer una casa, sino ofrecer un hogar. Comodidad, seguridad, confort. O en el caso de una librería, no ofrecer libros, sino ofrecer los beneficios del conocimiento, las puertas que te puede abrir el conocimiento. Y esos elementos deben estar contenidos en la misión de manera tal que pueda conectar fácilmente con el usuario a través de sus ideas, de sus emociones y de sus sentimientos, tratando de exaltar en todo momento el beneficio de mi producto o servicio. ¿Ok? Otro aspecto central son los valores. ¿Ok? Que los valores también tienen que ser congruentes con los valores de los empleados. Yo siempre que toco el tema valórico, destaco también que a nivel organizacional no todas las empresas son para todas las personas, ni todas las personas son para todas las empresas. Porque puede ser que yo, no sé, les mencione una organización disruptiva, por ejemplo Google, que yo estoy seguro que todo el mundo quiere trabajar con Google por ese branding que tiene desde el punto, o ese employer branding que tiene, pero realmente hay personas que de repente no les llame la atención esa cultura, ¿ok? Hay empresas que son muy formales, como las empresas del sector bancario, que de repente tienen entre sus valores esa formalidad que puede chocar con la forma de ser de una persona. Y eso no está mal, ¿ok? Por eso es que les digo que no todas las empresas son para todas las personas, ni todas las personas son para todas las empresas. Cuando yo trabajo en una organización, yo debo comulgar con los valores de esa organización para que pueda generarse una identidad corporativa sólida. Cuando hay mucha brecha entre mis valores y los valores de la organización, generalmente se generan islas de culturas organizacionales informales que no son congruentes con la cultura organizacional que se informa a través de la identidad corporativa. Entonces, nosotros tenemos acá una identidad corporativa que va a ser la base de toda la gestión empresarial prospectiva, porque si yo no tengo la misión, la visión y los valores bien conformada, es difícil que yo conforme una buena estrategia, porque la estrategia está vinculada o está conectada a la identidad corporativa y a los resultados estratégicos, ¿ok? Ahí les voy a hablar un poco del Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Antes de eso, entonces quiero dejar bien claro que los elementos de la identidad corporativa son fundamentales para desplegar la estrategia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros queremos incorporar un pensamiento prospectivo empresa desde el punto de vista de la gestión? Declarar una misión, una visión y valores robustos, y si es que ya están creados, revisarlos de manera tal que sean congruentes con la estrategia que yo pretendo implementar dentro de la organización. Entonces, en primer lugar, se deben definir todos los elementos de la identidad corporativa. En segundo lugar, comunicar la estrategia cuando la haya creado, ¿ok? Para que todos y absolutamente todos los empleados conozcan cuál es el plan de vuelo que tiene la organización a través de la estrategia. Y contar con un sistema de control de gestión adecuado para la ejecución de la estrategia. Y acá la palabra clave en este tercer hito es el control. Yo necesito desplegar la estrategia,
pero también necesito controlar. ¿Y cómo la controlo? Mediante los KPI o los SLA que hayamos creado. De los SLA también le voy a hablar un poco más adelante. Normalmente en la fase de diagnóstico hay varias herramientas que podemos utilizar, entre las cuales podemos destacar el análisis FODA, las 5 fuerzas de Porter, el análisis PESTAL, ¿ok? Que nos van a servir como herramientas diagnósticas para robustecer las herramientas de control que vamos a tener en los cuadros de mando integral o Balance Scorecard. Entonces, este plan de vuelo que vamos a diseñar va a lucir más o menos así. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico y el diagnóstico involucra un análisis de la situación externa e interna de la organización. Es decir, es un chequeo de cómo estoy actualmente para poder desplegar las estrategias que me van a llevar a objetivos más ambiciosos o a la consecución de metas más ambiciosas. Entonces, hacemos en primera fase un análisis diagnóstico y en función de ese análisis diagnóstico es que desplegamos las estrategias corporativas, competitivas, funcionales o el tipo de estrategia que queramos desplegar. Esto es un procedimiento articulado, está vinculado. Esas estrategias deben conversar con lo que está dispuesto en la identidad corporativa. No pueden estar aisladas y mucho menos deben ser contrarias entre sí. ¿Ok? Entonces, a partir de toda esa planeación estratégica es que tomamos decisiones. Las decisiones las tomamos en entornos reales que, como les digo, pueden presentar brechas con lo que he planificado, pero también en esa planificación debo contemplar algunos escenarios futuros o posibles. Ciertamente hay escenarios que se pueden suscitar que de repente no logré preverlos en ese diseño o en esa planeación en función a escenario, como lo que pasó con la pandemia. O sea, yo creo que ninguna organización tenía planteada dentro de sus estrategias que iba a suceder una pandemia, pero sucedió. Y para algunas organizaciones ese fue un escenario súper adverso, pero para otras organizaciones fue una oportunidad. Entonces, yo tengo que tener claro cuál es mi meta, cuáles son mis objetivos y cuál es mi estrategia para poder adecuarla en función a los escenarios positivos, negativos o neutrales que se puedan presentar, para poder aprovechar las oportunidades, porque todos los escenarios tienen oportunidades. Todos y absolutamente todos, algunos en mayor proporción y otros en menor proporción. Es por eso que hacemos el famoso análisis FODA, que analiza variables internas y externas, y estoy seguro que de repente ustedes han formulado en alguna oportunidad análisis FODA que nos permite justamente monitorear esas variables internas o externas. Y hacemos como un listado de factores de variables internas, de fortalezas y debilidades, o de variables externas, que son las oportunidades o amenazas, pero ese listado de factores se hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito de listar esos factores y de diagnosticar cómo está la organización frente a las variables internas y externas? Desplegar la estrategia. Yo no hago los factores de un análisis FODA para que luzcan bonitos. Lo hago para poder cruzar esos factores y pensar de qué manera puedo desplegar estrategias. Entonces, puedo tener, por ejemplo, estrategias de calidad de vida que me permitan usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. O puedo tener una estrategia de reorientación que me permita superar las debilidades para aprovechar las oportunidades. Entonces, los factores son importantes, pero por supuesto que son importantes, porque esos factores me van a permitir desplegar estrategias. Pero para desplegar esa estrategia, yo tengo que hacer el cruce y tengo que imaginarme cómo sería el futuro. Y allí entra la prospectiva en el juego, ¿ok? Puedo tener herramientas o estrategias preventivas que me permitan evitar las amenazas con las fortalezas,
Y por último, puedo tener estrategias de atención preferente que me permitan reducir las debilidades para eludir las amenazas. Este cruce es fundamental. Si yo hago un análisis FODA y me dedico únicamente a listar una serie de factores sin hacer este cruce, como que no tiene mucho sentido porque me va a permitir, ok, yo tengo estas variables internas y externas que inciden en el negocio, pero ¿qué hago con esa incidencia? ¿Cómo hago para gestionarlo? Y es en la gestión que desarrollo las estrategias y los KPI o los indicadores de gestión asociados para poder tomar decisiones. Hay otras herramientas como escenarios planning, que son descripción de escenarios posibles, pero descripción detallada de escenarios posibles, o análisis Delphi, que me permite entrevistar a potenciales actores o a conocedores del área para poder también desarrollar estrategias. Cuando yo tengo una empresa que no es tan, no tiene tanta antigüedad, no tiene historia hacia atrás, es difícil analizarla con un FODA, porque el FODA de repente implica que yo tenga historia hacia atrás. Otras herramientas como las 5 fuerzas de Porter, que me permite de una u otra manera medir también el poder de los clientes, la amenaza de nuevos competidores, poder de los proveedores, amenaza de producto sustituto o rivalidad competitiva. Estas son herramientas de diagnóstico. El análisis FODA es una herramienta de diagnóstico. Las 5 fuerzas de Porter también es una herramienta de diagnóstico. Entonces, no tengo que hacerlas todas, ¿ok? Desde el punto de vista académico, a veces las hacemos todas. Pero en el plano real, no tengo que hacerlas todas. Tengo que hacer la que más me acomode o la que más se ajuste a mi realidad empresarial, ¿ok? Está el análisis PESTEL, que también me permite hacer un análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental. Hay gente que le denomina PESTEL o PESTEL porque la E es de environment en inglés, que es ambiente en español, es lo mismo, el análisis PESTEL o PESTEL. Y por último, se analizan también factores de carácter legal, que no son menores porque los factores de carácter legal son coercitivos, no son facultativos. ¿A qué me refiero con que son coercitivos? A que son de obligatorio cumplimiento. Cuando una ley es sancionada por el Estado, yo no puedo decidir como gerente si la voy a cumplir o no la voy a cumplir. O mejor dicho, por supuesto, usted puede decidir si la va a cumplir o la va a incumplir, pero tenga la plena seguridad que si usted la incumple, va a tener una sanción, ¿ok? O va a tener una consecuencia jurídica adversa. Es por eso que los elementos legales no puedo pasarlos por alto, porque si los paso por alto, puedo tener graves consecuencias dentro del negocio, ¿ok? Y dicho esto, o sea, teniendo nosotros en nuestra mente esta percepción diagnóstica, después nos vamos a desarrollar herramientas de control de gestión. Y cuando hablamos del control de la gestión, necesariamente nos encontramos con el Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que me permite analizar la perspectiva financiera que está relacionada con la utilidad o la rentabilidad que perciben los accionistas, pero que no es la única perspectiva que importa dentro de una organización, sobre todo de la organización moderna, porque anteriormente, y como les había comentado, las organizaciones se centraban en producir dinero. Mira, ¿estamos produciendo dinero? Sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? No importa. Pero estamos produciendo, sí. Entonces es una empresa perfecta. Y ahora nos hemos dado cuenta que no, que yo puedo estar produciendo dinero, pero si tengo un talento humano que está cansado, que está agotado, esa empresa tarde o temprano va a entrar en declive, ¿ok? Entonces, ¿qué nos hace el Balance Scorecard propuesto por Kaplan y Norton? El Balance Scorecard lo que nos permite es tener un tablero en el cual yo contemple 4 perspectivas fundamentales. La perspectiva de innovación y aprendizaje, que está relacionado con qué aspectos son críticos para seguir mejorando y creando valor. La perspectiva de los procesos,
la perspectiva del cliente, que es un gran protagonista dentro de cualquier organización, y la perspectiva financiera, ¿ok? Entonces, estas perspectivas tienen que conversar entre sí y tienen que tener asociados objetivos, metas, indicadores y estrategias. Entonces, tenemos los objetivos, los metas y los indicadores, y por cada objetivo y meta, tener un indicador que, de acuerdo al resultado que emita este indicador o KPI, me permita desplegar estrategias. Y estas estrategias van a ser en plural. ¿Por qué? Porque esas estrategias se diseñan en función de escenarios futuros y posibles. Por lo menos debería tener contemplado en mi mente una estrategia positiva, una estrategia negativa o ante un escenario negativo, o una estrategia neutral, ¿ok? Entonces, corroboro o ratifico que cuando hablamos nosotros de metas, hablamos de una acción a largo plazo que me permite mejorar el posicionamiento. Y está vinculada con el posicionamiento, porque el posicionamiento de una organización no se hace de la noche a la mañana. Al contrario, se hace a través de el largo plazo. Y los objetivos, que son en el corto plazo, que tienen que ser diseñados, ojalá, bajo la metodología SMART, que me permitan que sea específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. Específico porque no puede estar dotado de vaguedad. Medible porque ese objetivo está conectado con un KPI o indicador de gestión. Alcanzable para hacerlo realista, relevante porque no basta con que el objetivo esté de moda, sino que realmente sea relevante para mi organización. Y a tiempo porque todas las planificaciones estratégicas dentro de una organización tienen un tiempo acotado o establecido. Normalmente entre 3 y 5 años, pero esto va a depender de la política de cada organización, ¿ok? Hay un ejemplo de un objetivo SMART, sería incrementar las ventas de accesorios para smartphones en 10% al 31 de diciembre del 2021. Eso es un ejemplo porque es específico, es medible porque viene asociado un porcentaje, entonces me va a permitir monitorear si es que estoy llegando o no estoy llegando al objetivo. Es alcanzable porque ese porcentaje debe evaluarse en función a una tradición histórica retrospectiva, ¿ok? Entonces ahí es cuando tenemos un análisis retrospectivo, es decir, tengo que pensar qué hice hacia el pasado, pero tengo que pensar en esa retrospectiva de lo que hice hacia el pasado con visión prospectiva hacia el futuro, de manera tal que pueda alcanzarlo en el tiempo que he estipulado, ¿ok? Los indicadores de gestión deben tener perfiles que lucen más o menos así. Este perfil de indicador de gestión tiene su fórmula, ¿ok? La tendencia hacia 1, que especifica si es un criterio de medición de eficacia, de eficiencia o de calidad, que son los 3 criterios de medición. Tiene un objetivo, que como les digo está diseñado anteriormente. Tiene un rango de desempeño que es como una leyenda que le permite a la persona que ejecuta esta fórmula, ¿ok? Del KPI, traducir qué significa ese número, ¿ok? ¿Qué significa si yo hago esta operación matemática y me da 0,15? Ah, estamos perfectos. Me da 0,16. Excelente. Estamos en este rango de desempeño, ¿ok? Y también orientar a la persona en dónde se ubican los datos, cuál es la instancia para la toma de datos, si es que yo este KPI lo voy a monitorear quincenal, semanal, anual, semestral, ¿ok? En este caso y en este ejemplo, el KPI se monitorea el último día de cada mes y tengo usuarios potenciales, estos que están acá. Este KPI lo tomé de un trabajo de grado que desarrollé, está en el sector universitario, que básicamente es un KPI para medir atención a las solicitudes de los usuarios. Entonces, como ven, la fórmula tampoco es algo súper descabellado, una fórmula algebraica, no,
¿ok? El indicador puede ser así de sencillo. Yo quiero ver cómo se están atendiendo las solicitudes. Simple. Divido el total de solicitudes que recibo entre el total de solicitudes que he atendido. Eso me va a dar un factor, ¿ok? Y ese factor lo voy a poder monitorear mediante este rango de desempeño, ¿ok? Si quiero que ese factor sea un porcentaje, lo multiplico por 100 y tengo ese valor porcentual, ¿ok? Entonces, voy a tener el cuadro de mando integral, que va a lucir más o menos así, y el cuadro de mando integral siempre lo relaciono con el tablero de un auto, ¿ok? Cuando nosotros estamos manejando un auto, nosotros monitoreamos varios elementos o varios factores. Sucede lo mismo en la empresa. En la empresa yo voy a monitorear varios factores. En el auto yo voy monitoreando la velocidad en la que estoy conduciendo, voy monitoreando el combustible, la temperatura del motor. Igual es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral va a ser mi tablero, el que me va a permitir monitorear los objetivos que yo he desarrollado en mi planificación estratégica a partir de mi identidad corporativa, es decir, a partir de la misión, visión, valores y de los objetivos estratégicos. Entonces, lo que quiero significar es que todo esto es una serie articulada, no es aislado, debe conversar. Por eso tenemos una etapa diagnóstica y después tenemos una etapa en la cual nosotros desplegamos la planificación estratégica, ¿ok? Y también acuñado a esos KPI tenemos los SLA, que son los Service Level Agreement, que son contratos, ¿ok? Pero son contratos de carácter vinculante. ¿Qué significa de que sean contratos de carácter vinculante? Que son acuerdos entre las partes de carácter obligatorio. Es decir, no pueden romperse entre las partes. ¿Y cuáles son esas partes? El proveedor de servicio y el cliente. Aparte que el SLA me permite establecer estándares de calidad, porque la calidad es muy subjetiva. Entonces, el SLA me permite establecer mínimos de calidad de servicio mediante contratos de carácter vinculante que serán de obligatorio cumplimiento entre las partes involucradas, que son el proveedor de servicio y el cliente. Me permite tener líneas claras de demarcación, me permite tener una comunicación regular, ¿ok? Revisiones y vinculatoriedad contractual. Es decir, al ser vinculante, son de obligatorio cumplimiento, ¿ok? Yo quisiera hablarle, después de que les he dado como el paraguas de todo lo que es la prospectiva y cómo se desarrolla el tema prospectivo en la empresa, concluir que tiene varios hitos fundamentales, entre los cuales podemos destacar un hito primigenio o inicial de diagnóstico. Una vez que he desplegado herramientas diagnósticas, llámense análisis FODA, llámense 5 fuerzas de Porter, llámense análisis PESTAL o cualquier otra herramienta de diagnóstico, es que yo despliego mi planificación estratégica y a partir de esa planificación estratégica es que voy a ejecutar el ciclo PDCA que les mostré. Es decir, planifico, ¿ok? Hago, actúo, controlo, ¿ya? Quisiera mencionarles también algunos casos de éxito en Chile, ¿ok? Un poco para también mostrarles la realidad que se hace dentro del territorio chileno. Codelco es un caso de éxito en materia prospectiva. Para los que no conocen Codelco, es una empresa, o es la empresa de cobre más grande del mundo y representa aproximadamente 10% de la producción global de cobre. Durante los últimos años ha logrado aumentar la eficiencia de sus operaciones mineras y ha reducido los costos de producción y ha mejorado la productividad a través de estrategias prospectivas. ¿Qué estrategia prospectiva ha tomado Codelco? Bueno, han invertido en exploración y evaluación de nuevos yacimientos de manera visionaria, viendo hacia el futuro para asegurar el suministro a largo plazo. Entonces,
esta empresa se proyecta acerca de lo que puede suceder en el futuro. Y eso es prospectiva. Y desarrolla estrategia en función a ese futuro posible. Además, ha implementado tecnologías avanzadas como el uso de vehículos autónomos y la digitalización de sus procesos para mejorar eficiencia y reducir los riesgos operativos. Este es un caso de éxito. Otro caso de éxito es el famoso retail Falabella, que tiene presencia en América Latina, ¿ok? Y tiene presencia en Chile también. En el 2020 alcanzó ventas por aproximadamente 13.000 millones de dólares, y ese es un dato muy importante y que quise agregar porque en el 2020 estábamos en pandemia. Entonces quiere decir que esta empresa tuvo una estrategia prospectiva óptima, porque pudo enfrentar la transformación digital, pudo adaptarse a los cambios de comportamiento de los consumidores, porque hubo un cambio de comportamiento forzado, porque todos estábamos en confinamiento. Entonces, la única manera de subsistir dentro del mercado era haciéndolo a través de transformación digital y herramientas tecnológicas. Entonces, Falabella ha invertido en plataformas tecnológicas, comercio electrónico, ha implementado tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos, y ha permitido personalizar la experiencia de compra y mejorar la eficiencia operativa. Otra empresa es Enel, que es la empresa eléctrica o que le suministra electricidad a los chilenos. Y Enel es una de las principales empresas de generación y distribución de energía eléctrica. Aproximadamente el 55% de la capacidad instalada de generación de Enel Chile proviene de fuentes renovables, lo que lo hace también compatible con el medio ambiente. Enel Chile ha apostado a las energías renovables como parte de su estrategia prospectiva y ha realizado inversiones significativas en matriz energética. Y como no todo es color de rosa, quise plantearles esos casos de éxito, pero también plantearles casos de fracaso. Es decir, ¿qué pasa si nosotros no tenemos unas herramientas gerenciales prospectivas? Nos va a pasar algo que le pasó a una organización que estoy seguro que todos acá conocemos. De repente, si tengo centennials, creo que no, pero que nosotros los millennials conocemos, que es el caso de Blockbuster. ¿Ok? Blockbuster era una empresa súper consolidada, una empresa estadounidense que tenía presencia en Latinoamérica, tuvo presencia en Colombia, tuvo presencia en Venezuela, tuvo presencia en Chile, y lastimosamente fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué no tuvo una visión prospectiva? Blockbuster no imaginó que con el auge del streaming ellos iban a terminar su negocio, ¿ok? No se adaptó a nuevas plataformas, no se adaptó a la transformación digital que se generó en su área. Entonces, no tuvo una estrategia prospectiva para enfrentar esos escenarios. Y con esto, que yo sé que estoy en el tiempo, quiero concluir diciéndoles que cuando hablamos de prospectiva, estamos hablando de anticiparnos a las tendencias y los cambios, de manera tal que podamos adaptarnos al entorno que siempre es dinámico, ¿ok? Lo único seguro es el cambio, y a través de esa proyección, a través de esas herramientas gerenciales prospectivas, poder identificar oportunamente aquellas oportunidades y riesgos que puede enfrentar la organización. Esto lo hacemos indudablemente a través de la planeación estratégica, que nos va a permitir innovar en el mercado, ser más competitivo y tomar decisiones informadas. Porque cuando yo analizo cuáles son las variables internas y externas que inciden en mi negocio, la toma de decisiones es informada. Y al ser una toma de decisiones informadas, la probabilidad de éxito es mucho mayor a una toma de decisiones fortuita o como vaya viniendo, vamos viendo que no funciona. Puede ser que tengas un periodo de suerte, pero no durará mucho en el mercado. ¿Ok? Entonces, con esto sí, ahora
finalizo mi presentación. Les dejo mi correo electrónico y la red social LinkedIn para que estemos en contacto. Cualquier cosa que necesiten estoy a disposición plenamente. Mi correo jorge.suárez@uautonoma.cl y en LinkedIn me pueden encontrar Jorge Suárez Campos. Entonces, muchas gracias por su atención y con esto finalizo mi presentación. Doctor, muchas gracias. Mil gracias a usted por habernos acompañado. Gracias por los temas que nos comparte y lo interesante también verlo desde la perspectiva chilena. Yo voy a aprovechar para compartir un momento en este instante la pantalla, la presentación para que podamos ver el QR para quienes quieran, se les facilite tomar el QR, tal vez escanearlo o recordarles que también por el chat les compartí el link de asistencia donde estamos pues registrando la actividad, la percepción que ustedes tienen de tener ese tipo de invitados o ese tipo de escenarios académicos pues diferentes con una visión internacional como lo mencionamos en este caso entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Autónoma de Chile que estamos generando este espacio. Yo sé que ya está tarde porque estamos bastante, obviamente acá estamos hablando de 2 horas de diferencia con el doctor Jorge, pues obviamente no quisiéramos extendernos más, pero no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta, algo particular para aprovechar y mencionar en estos minuticos que tenemos con el doctor Jorge, porque obviamente también queremos darle el espacio para poder interactuar con nuestro invitado, que ustedes puedan compartirle la opinión que tenemos, puede que no sea precisamente una pregunta, algún comentario, entonces les escucho. O si ya aprovechamos para despedirlo, porque nosotros ya seguimos la siguiente parte, nos quedan aún unos minutos de la clase. ¿Ustedes se quedan en clase? Sí, sí, yo me quedo con ellos terminando unos detallitos acá para allá, ya como tal de cierre, parte de las últimas entregas que estamos proyectando, pero pues obviamente no quisiera que el doctor Jorge se quedara más tiempo porque ya me da pena, pero quisiéramos obviamente aprovechar esos minuticos si queríamos comentar algo. No, no te preocupes. Yo abierto a cualquier pregunta, comentario Mil que tengan, gracias. feliz. Mil gracias, no sé, voy a leer, tal vez si tenemos por acá chat, no, les comparto también por el chat, les mencionaba el link de asistencia y compartir y mencionarles si tenemos preguntas que nos las den a conocer ahora en estos minuticos o si ya ustedes consideran que podemos finalizar la intervención del doctor Jorge y ya conmigo dar el cierre que ya estaremos próximos a comenzar. Todos a la vez. Aquí tenemos bastantes, ya tenemos bastantes que están participando. Gracias, gracias. Bueno, por mi lado, solamente agradecerle, doctor, por compartir con nosotros el conocimiento, que es bien importante. Y nada, por acompañarnos, muchas gracias. Y gracias, profesor, también por el invitado tan bueno que nos comparte. Listo, listo. Ustedes, gracias. Gracias por haber participado Gracias. y aprovechar esto. Bueno, creería yo también que ya estamos sobre el tiempo, entonces, doctor, mil gracias. Yo creo que ha sido de bastante provecho la actividad que desarrollamos. La intervención que usted nos comparte, como siempre, nos permite tener un escenario bastante amplio de lo que estamos abordando y específicamente esta gestión de la perspectiva empresarial y de negocios estratégicos, que es nuestra asignatura. Mil gracias, un abrazo desde Colombia. Con seguridad seguimos en contacto con más actividades ahí conjuntas entre las dos universidades y obviamente en este momento ya voy a continuar yo con las últimas etapas que ya son de cierre. Mil gracias y ahí seguimos en contacto. Antes de terminar, Iván, que no sé Claro. si tú lo hiciste, pero quisiera tomar una fotografía para dejar Sí, el registro. verdad. Tomemos, Sí, y que no sé si alguien quiere encender la cámara y quieren salir en la fotografía, son bienvenidos. Si no están aptos, no pasa nada, porque sí, no sabemos que es pasa tarde. nada. Sí. Olvidé, casi lo olvido. Sí, para tener la evidencia de que estamos todos, de que estamos recibiendo a nuestro invitado pues de la mejor forma. Entonces, si Pero podemos, no por sé favor, si encender nuestra cámara. Ah, no creo que dejo de está compartir. compartiendo. Dejo de Ya. compartir. Yo igual tomé algunos screens, no se preocupe, yo se las puedo compartir cuando estoy avanzando y también de los Ya. asistentes y del informe que se genera, pero si la podemos tomar, les agradezco mucho a los que estamos, Judy, Juber, Manuel, Linda, Enrique, Eduardo, Ana, Alejandra, que podamos abrir un momento nuestra cámara para tomar la evidencia, despedir a nuestro invitado y ya salir y Profe, ya pero es que finalizar. ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, que no está activa la cámara.
No, Es no como si hubiera tenemos. entrado sin cámara, no, o sea, le estoy dando activar y no la activa. De pronto, y sabes que puede ser en tu caso y también con el de Manuel que dice invitado y que aparece externo. Entonces, Ah, no sé si los externos sí, tengan la porque me tocó opción. coger otro, no, mentira, lo que pasa es que no tengo el institucional, siempre he tenido problema con ese. Es En mi por eso. caso, profe, Iván, tuve que borrar la aplicación y estoy Dice por la invitado, web, Juber, sí. sí, estoy por la web, entonces me Sí, dice sí, que sí. tendría que descargarlo, tampoco puedo habilitarlo. En el caso del doctor Ángel, Ay, sí, del doctor Jorge se puede porque le envié al correo la invitación, de claro. la universidad el correo y quedó en interinstitucional. Pues yo creería que Mm, viendo y evidenciando que la mayoría ingresamos desde el teléfono y tenemos alguna dificultad, Sí, podemos tomar la evidencia que el doctor estaba tomando. Igual yo tengo algunos de los screens que tiene por allí. No se preocupe, yo se los puedo también dar a exacto. conocer y Vamos compartir. a tomar la evidencia de acá, no te preocupes. Igual ahí estamos viendo su pantalla completa Sí, porque estoy compartiendo de nuevo, en este pero no momento. salgo yo. No sé Ya por qué. vemos por allí quién está con nosotros. Duber. Ahí está, Enrique. Enrique, Enrique, perdón, Enrique. que no, Pues que todavía tengo el uniforme, estaba entrenando y llegué justico para la clase. no, igual ya a esta hora la mayoría estamos. Bueno, yo estoy todavía en la universidad, yo todavía Sí, no me he ido para mi casa. Pero si no, también ya estaría ya finalizando jornada, diríamos de una forma coloquial. Ya estoy tomando allí el screen, doctor, no se preocupe, igual yo se las comparto con el ujú. informe si usted Ahí llevo a considera Linda suficiente. también. Linda también tenemos por acá. Em, Ya. y hay un Entonces, la informe que ya mejor más sonrisa. adelante lo estaré molestando para cuando se firme. Entonces tomemos ahí la mejor sonrisa como en 3 2 1. Ahí ya tomé yo un screen Listo. y lo vamos a tener en cuenta. Mil gracias. Gracias. Cuídense mucho y que sea de provecho la clase de hoy. Claro que sí, eso fue Mil súper, gracias, súper profesor. entretenida. Mil gracias. Muchísimas gracias, Chao. doctor Jorge, muy amable. Chao. Listo, doctor. Quedamos entonces, estamos en contacto. Feliz jornada. Igual. Listo. Bueno, entonces compartirles a ustedes, antes que nada, pues agradecer la participación que se tuvo con nuestro invitado internacional y quisiera aprovechar para clarificar antes de ver la última unidad que no es muy extensa, clarifiquemos si tenemos alguna duda con esta última entrega del corte, de nuestro último corte, última entrega que ya se va a finalizar pues en el lapso de la semana. Esta última entrega, para que de pronto todos lo tengamos presente, algunos me han preguntado por mensaje interno, por el aula, por el correo, por el WhatsApp, no pasa nada. Me han preguntado de pronto clarificar algunas cositas de este último taller de escenarios. Y ya ustedes se dieron cuenta, ya fue calificado el corte 1, ya fue calificado el corte 2. A grandes rasgos destaco en la mayoría de casos la pertinencia de los aportes que ustedes mencionaron allí con el caso de Super Quique. Me pareció muy oportuno la forma como lo han abordado, cómo se analizó y creo que nos sirvió mucho el primer encuentro donde entre todos, como se dieron cuenta la mayoría pudimos, y quedamos también en la grabación, pudimos conversar, dialogar, debatir un poco sobre lo que percibíamos del caso y ya ustedes de forma autónoma cuando lo abordaron pues pudieron ampliar un poco más al respecto. De esta entrega hay que tener claro que vamos a entregar dos escenarios, dos, como lo mencionaba también el doctor Jorge hace un momento, dos posibles situaciones o dos momentos esperados que se puedan llegar a desencadenar que sean de provecho o que sean positivos, llamémoslo así, para el caso de Super Quique. Lo que estamos buscando es que ustedes planteen ese escenario, esa alianza, ese proyecto, ese nuevo inversionista, como lo queramos llamar, porque el escenario pues obviamente es muy abierto, esa situación posible que se pueda llegar a desencadenar, que sea de beneficio, como dice acá, que pueda mejorar el desempeño y que consolide la ventaja competitiva de la empresa, o sea, lo lleve a un siguiente nivel, que lo mantenga en el mercado, que siga consolidándose como el líder que es. Esos dos escenarios, cada uno vamos a presentarle un análisis prospectivo, o sea, qué es lo que vamos a tener en cuenta para ese futuro esperado, la descripción como tal del escenario. Creo que ustedes en este momento están viendo la ruta de aprendizaje, ¿cierto? Caigo en cuenta que no Sí, se está. señor. Ok, Sí, listo. profe. ¿Cómo? Que sí, ¿cierto?
Sí, profe. Ah, ok, sí, pensé que me están diciendo que perdón. Es que me he dado cuenta que a veces Teams, voy a quitar por eso la cámara, a veces cuando yo comparto mi cámara con toda la pantalla y no solamente una, como que molesta. Entonces por eso quería dejarlo claro. Análisis prospectivo, o sea, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta a futuro de lo que va a traer, de los desencadenantes que va a traer como beneficio este escenario? Como tal de describirlo, o sea, ¿en qué consiste ese escenario que ustedes están presentándole? Voy a poner un ejemplo. Ustedes plantean hacer una alianza estratégica con algún distribuidor o con alguna empresa o con algún socio estratégico, mencionar en qué consistiría esa alianza, cómo sería la participación o cuáles serían las responsabilidades conjuntas, cuáles serían las metas conjuntas, cómo sería ese despliegue del trabajo que se va a plantear. Y por eso se complementa con estas posibles rutas de acción. Cuando decimos rutas de acción, como lo veíamos en su momento de lo que es un escenario, son cuáles serían las posibles situaciones que se van a desencadenar. Planteémoslo de todo como lo mencionábamos acá, desde el desempeño esperado. Entonces se van a tener como consecuencia que se va a mejorar el posicionamiento de la imagen de Super Quique y cuáles van a ser esas rutas de acción para llegar a ese posicionamiento en el mercado, o al llegar a un nuevo mercado, cuáles serían las nuevas, digamos, decisiones que deben tomar para mantenerse o para incursionar o para sobrevivir en ese escenario que se plantea. Y los resultados esperados, que ya es materializar lo que estamos pretendiendo alcanzar y cómo lo vería o cómo lo aceptaría Superficie. Cuando digo acá un promedio de una página de cada uno, es un promedio, o sea, no nos alarmemos a que, pero ¿qué estuvo en una página? No, perfectamente puede salir media página de cada uno o pueden salir dos. Ustedes pueden utilizar gráficos como les quede fácil, porque yo sé que también la formación de ustedes de su pregrado, algunos somos un poco más visuales, entonces se nos facilita tal vez hacer algún tipo de gráfico, de representación y hacer un análisis. De pronto alguno de ustedes, ya te doy la palabra, Linda, se les facilita más la representación de una tabla o de pronto texto, como se nos facilite, pero que nos quede claro que esos dos escenarios que ustedes van a plantear van a tener mínimo estos cuatro elementos. Cuéntame, Linda, porque bajaste la mano y ya pues aquí ya creo que ya es la entrega como tal. Profe, el análisis prospectivo, ¿cuál es la diferencia con los resultados esperados? Porque en el análisis lo que ustedes van es a identificar lo bueno y lo malo que se puede llegar a presentar a futuro. Como diríamos, lo que vemos en una matriz DOFA, oportunidades y amenazas. Y ya los resultados, pues ya es lo que yo espero que sea de beneficio para mí como empresa, las metas puntuales que yo voy a alcanzar. Ah, ya me Digamos que quedó. como todo, cuando uno toma una decisión, encuentra pros y contras. Entonces eso es lo que uno va a encontrar acá, pero proyectado a futuro. ¿Cuáles serían los riesgos que debo estar planteando y cuáles son las oportunidades que debo estar aprovechando de ese análisis que estamos identificando? Y creo que hay una pregunta por allí porque subieron la mano y la bajaron. Pregúntame todas las que necesitamos aclarar. Sí, profe, o sea que ahí nos toca hacer como un diagnóstico, un pequeño diagnóstico del escenario que vamos a plantear. Podríamos plantearlo como diagnóstico, exacto, sí. Claro Pero está desde que el la punto de palabra vista prospectivo. oportunidades, amenazas, sí, exacto. Entonces, cuando dice prospectivo, tendrías en cuenta oportunidades, amenazas, Exacto, porque son las que me están generando el entorno, las que son externas. ¿cierto? Sí, porque si tengo en cuenta fortalezas y debilidades, pues es interno, entonces no No, aplica para la prospectiva, o no también. aplicaría. No aplicaría en este caso porque eso es lo que ya hicimos nosotros con la entrega 2, que fue analizando nuestra capacidad, nuestra situación de la empresa, de la situación de la organización o digamos de la estructura organizacional, del relevo generacional. Todas son situaciones internas. Acá Sí. es más Entonces, externo. a partir del diagnóstico externo, eh, Ujú. ya hacemos, bueno, dice que la descripción del escenario, entonces hacemos Contarlo. como un pequeño diagnóstico externo, donde identifiquemos la descripción del escenario, ya sería como el planteamiento del escenario, ¿Qué como son dos, consiste? en cada uno varía, pero el análisis puede ser el mismo. ¿Cómo así el mismo? ¿Para los dos casos? Sí, sí, Depende, o no, no creería sí. que sea el mismo porque si son escenarios diferentes, voy a poner un ejemplo. Un escenario es tener una alianza para incursionar en el mercado panameño.
va a ser una situación diferente si el otro escenario es generar una alianza para incursionar en las ciudades, en las dos grandes ciudades acá de Colombia. Entonces son escenarios diferentes, o sea, un análisis prospectivo diferente. Quiere decir que no solamente tendríamos en cuenta en el diagnóstico como cosas hipotéticas, sino situaciones reales de la empresa para la cual estamos haciendo el escenario. O sea, por ejemplo, en este caso que es una Exacto. ferretería, entonces nos tocaría averiguar algo del mercado, de ese mercado para poder plantearlo. Ahí depende del escenario. Si tu escenario, por ejemplo, es, como dije hace un momento, llegar a Panamá, tendríamos que revisarlo en el contexto internacional, pero sin nada que ver, no, tú dices, no, yo no quiero proponer nada con irme fuera del país, sino de pronto posicionarme en la costa y ampliarme a la región Orinoquía o a la región andina, ya no tendríamos que estar hablando de un análisis de pronto de situaciones económicas, políticas, un PESTEL no aplicaría allí, porque es dentro del mismo país. De pronto otras condiciones culturales que sí podrán llegar a afectar, que es diferente si me Pero quiero tendrá llegar a que posicionar. estudiar entonces el mercado al cual le voy a apuntar, en este caso Barranquilla. Exacto, exacto. Tener en cuenta dónde estoy y para dónde quiero irme. Ok. O qué quiero proponer de escenario. Y posibles rutas de acción, si ya describo un escenario, las posibles rutas de acción, entonces en el caso, en el ejemplo que estamos dando, ¿cuáles serían? Que sea Las, el tema de ampliación mercado en Barranquilla, entonces. digamos, si estoy en Barranquilla y una ruta de acción sería cuál es el primer paso que debo comenzar a tener en cuenta para materializarlo. O cuáles son los pasos particulares que no los alcanzo a describir en el escenario que es el punto anterior, pero aquí solamente estoy diciendo qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, con qué intencionalidad. La ruta ya es el plan de acción del primer paso, comprar un punto de venta, a ampliar las rutas que yo tengo, por ejemplo, con los proveedores locales, hacer una alianza, lo que estaba diciendo hace un momento. La ruta de acción sería ya las actividades concretas más puntuales que debo yo estar haciendo para ejecutarlo. O decisiones esperadas que tendré que estar tomando específicamente en las rutas de Listo, acción. profe, sí. En las rutas de acción. Sí, ya queda mucho más claro, sí, señor. Ya. Quería aclararles ese puntico. No sé si... Ana, gracias. ¿Tienes otra duda por allí? Porque veo que tu mano sigue levantada. Ah, no, señor, ya. Y vi otra mano, pero no la alcancé a leer. ¿Quién era? Era yo, profe, pero ya me Alejandra. respondiste. Ah, Sí. ok, listo. Miren que de esto no quiere decir que lo van a tener en cuenta. Yo creo que en este momento está viendo la presentación, ¿cierto? Con los últimos temitas, detalles que tenemos acá. Sí, profe. Porque en esta última unidad se presenta algo de alianzas estratégicas, pero de pronto lo aclaro, no quiero que se malinterprete a decir el profesor quiere que el escenario sea una alianza estratégica, no. Sencillamente les comparto que dentro de los libros que tenemos dentro de nuestros recursos aparece este libro de dirección estratégica y aquí nos presentan o nos comparten, nos hace como una visión general. Pues yo creo que todos sabemos que es una alianza, pero nos comienza a detallar algunos elementos de por qué me beneficia. ¿Cómo hago para identificar unos factores de difusión que son como, digamos, los que yo hago para tener en cuenta que una alianza la puedo hacer con otros? Eso es lo que en una primera instancia nos menciona. Nos menciona qué utilidades tenemos como alianza, o sea, qué beneficios me trae. Por aquí ustedes pueden revisarlo, página 145, que nos da a conocer algunos elementos que quizás les pueden llegar a servir a ustedes dentro de alguno, o por qué no decirlo, los dos escenarios que ustedes vayan a proponer. Lo que quiero es de pronto que tengamos como algún momento algún estudiante me dijo, pero yo qué escribo, ¿de dónde saco información? Entonces yo les decía, mire, ejemplo, que yo les traía en la última unidad de alianzas estratégicas y por eso nos plantea por qué debo generar una alianza, cuál es la finalidad de tener una alianza, cuáles son como las ventajas que me está trayendo como al momento de generarla, pero a la vez me está generando o me está permitiendo identificar por qué puedo llegar a identificar con las alianzas la participación en otros escenarios. Mutuas necesidades, por ejemplo, que tengamos con otra empresa, estar nivelados de que participamos en un mismo negocio, asumimos riesgos compartidos, tenemos un respaldo porque tenemos ya una organización consolidada, fortalecer relaciones, compromiso, cohesión con ese sector en el que yo participo o participar en otros, porque en algunas ocasiones puede que ustedes, digamos, lo digan participar con otro, con grandes superficies. Bueno, aquí sí ya ustedes son muy abiertos y que tal vez no los limito, porque quiero también que ustedes lo aborden desde su propia disciplina.
oficina. Aquí tenemos un grupo bastante heterogéneo de diferentes áreas, ciencias básicas, empresariales, administrativas, económicas, financieras. Entonces, no lo veamos solamente como desde el punto de vista administrativo, planteémoslo desde otros escenarios y qué bueno que sea también desde su experiencia. Entonces, por eso menciono esta última unidad que yo sé que es súper cortica, esta es la unidad más cortica, que nos presenta la última temática de negocios estratégicos. Cómo se pueden llegar a proyectar esos escenarios compartidos, esas actividades conjuntas, que básicamente nos va a ayudar, como lo dice acá, a tener unos compromisos y unos acuerdos con quien yo voy a generar mi estrategia o con quien yo puedo llegar a participar en algún escenario. Porque en algunas ocasiones recuerden que eso es lo que yo planteo cuando, digamos, voy a hacer una negociación. Le planteo el escenario con quien yo voy a negociar. Le digo, miren, si usted se hace una alianza conmigo o trabajamos de forma conjunta, vamos a recrear este escenario y vamos a tener estos beneficios, vamos a alcanzar estos resultados, vamos a tener este desempeño. Entonces, por eso les comparto esta última unidad que nos habla desde la página 145 como hasta la 150, es cortica, sobre el tema de alianzas. Nos da una información de tipos de alianzas, quizás ustedes si quieren lo puedan llegar a estar vinculando, que básicamente nos aclara cuándo son alianzas de cooperación, o sea, trabajo entre empresas que son del mismo sector, del mismo segmento, que trabajan cooperadamente, que no hay un acuerdo obligatorio, o sea, no hay un contrato, llamémoslo así, sino como un acuerdo de voluntades. Cuando son contractuales, que hace un momento también el doctor Jorge nos mencionaba, o sea, ya hay un tema explícito, hay un compromiso, ya hay un contrato como tal que se genera, una alianza equitativa, que son más o menos cuando se hacen inversiones minoritarias, lo llaman así, cuando hablamos de compromisos mutuos, pero que son, digamos, transitorios, son particulares, son específicos, son, digamos, de una corta visión, pero que benefician cuando se hacen de pronto con diferentes tipos de empresas, cuando lo hago con proveedores, cuando lo hago con distribuidores y otras, digamos, como con otros actores de la cadena de valor. Hay otras que son las cadenas, las alianzas o cadenas, que son sistemas estratégicos. O sea, aquí ya es cuando estamos hablando que ya no es una sola oportunidad, sino son varias oportunidades o varios momentos en los que yo hago una cooperación, hago un contrato, hago alianzas equitativas y ya casi que como que diríamos acá, he escuchado mucho la palabra que también ustedes las han escuchado, los socios estratégicos, o sea, cuando generamos alianzas o sistemas estratégicos. Que si ustedes se dan cuenta, el caso Superquique perfectamente lo puede presentar, porque el caso es heterogéneo. Estamos hablando que tiene muchos proveedores de diferentes, o sea, sabemos que es sector ferretero, pero tiene diferentes, digamos, posibilidades de impactar con los proveedores que tiene desde grandes distribuidores o como tal lo que genera la experiencia de compra en las tiendas, la oportunidad que se le está presentando de ampliarse a mercados digitales sin perder su esencia. Bueno, aquí tenemos muchas oportunidades de también quizás identificar el tema con socios estratégicos o como lo vemos en el libro que lo llama así, alianzas o sistemas estratégicos. Y los que llamamos consorcios, que yo creo que estos muchos también los han venido escuchando, cuando son varias firmas que afecta a varias industrias, no solamente en este caso, de ejemplo, sector ferretero, construcción, sino tal vez otros sectores que de pronto son conexos, decoración, de pronto electrodomésticos, bueno, muchos otros sectores que pueden ser conexos de la actividad principal que Superquique propone. Entonces ustedes puedan identificarlos, aquí básicamente nos hace como un diagrama general de las alianzas que acabé de mencionar y que puede que a ustedes les sirva esta información para cuando consoliden o estén dando como el argumento de sus escenarios, de los dos escenarios que se proponen. Hay una última partecita que se propone es que cuándo utilizarlas y para qué utilizarlas, cuáles son como en cierta medida los beneficios, pero más allá de unos beneficios a corto plazo que se puedan hacer a futuro. Entonces, por eso nos menciona algunos momentos de dónde hacerlas. Cuando tenemos actividades internas, particulares, digamos, entre mis socios, entre mis clientes, cuando voy a hacer una adquisición, cuando quiero comprar otra empresa, fusionarme, cuando hago convenios a distancia, por ejemplo, cuando son con proveedores que están fuera, que tengo un proveedor exclusivo, o cuando tengo una marca exclusiva, soy distribuidor exclusivo, que también podrían ustedes de pronto encontrar allí algunos elementos si lo van a proponer para un escenario, por ejemplo, que Superquique pueda perfectamente ser distribuidor exclusivo de alguna marca o puedan proponer algún socio estratégico de otro país. Miren lo que, por ejemplo, ahorita ustedes están viendo que llegó IKEA aquí a Colombia. Podemos
perfectamente proponer allí qué puede pasarle si Superquique se hace una alianza con IKEA o cómo puede llegar a trabajar. No solamente acá internamente, sino, por qué no decirlo, participar en el mismo mercado que está. Es sencillamente ideas que propongo, pero que yo sé que ustedes lo pueden llegar a perfeccionar mucho más en la entrega por su experiencia, por su formación y por lo que hemos venido viendo. Sí, mira, aquí también está el tema de alianzas estratégicas, participaciones, digamos, conjuntas con diferentes actores de mi cadena de valor, no solo con mis clientes, con mis proveedores, con mis propios competidores, distribuidores, otras instituciones académicas, gubernamentales, en fin. Entonces, esta información nos ayuda, o estas paginitas que estoy hablando, reiteraba, desde la página 145 de este libro, este material, olvidé mencionarlo, ya está cargado en el aula, de pronto lo clarifico acá donde nos menciona material de las tutorías, les subí o cargué el encuentro 2, que es el de hoy, y también subí la presentación del doctor Jorge. Pues de pronto alguno de ustedes diga, ay, estaba en el teléfono y no alcancé a ver alguna parte, pues quedó la grabación, pero también quedó este documento que dice clase invitado internacional Universidad Santo Tomás, Colombia, porque él me lo había compartido con la intención precisamente de compartírselo a ustedes. Entonces, ya que cerramos, ya terminamos acá, creo que ya no nos volvemos a ver porque ya este es nuestro último encuentro. Lo que quiero aprovechar para recordarles es, pues, el periodo de tiempo que tenemos para hacer la entrega, por un lado. Por otro lado, dejar claro que ya lo clarificamos cómo se van a hacer los últimos detallitos. Espérenme que esta cámara se queda como lento ya. Los últimos detalles de la entrega, de los 2 escenarios que se van a proponer, y recomendarles mucho hacer la evaluación docente, que hoy precisamente nos mencionaron que ya estaba disponible, y ojalá lo hagamos antes o en este periodo que estamos de cierre, para que no les vayan a tener dificultades ustedes al momento de ver las notas. Yo, por ejemplo, hoy traté de ingresar a ver listados de asistencia y no me dejó verlos hasta que no hice mi propia autoevaluación como docente. Entonces, así mismo va a pasar con ustedes. Creería yo que no les va a permitir seguir o consultar notas o ver algunos elementos del SAC. O puede que yo califique en el aula y no pueda pasarle las notas en el SAC porque ustedes no han hecho la evaluación. Entonces, recomendación que lo hagamos. Yo subí, aprovecho también de pronto para dejarlo acá en la grabación, porque pues no sobra, en el aula, acá donde estamos, en el aula les coloqué en el foro de dudas académicas, les adjunté o les subí este mensajito que dice evaluación docente. Lo subí hoy. Y ahí está el PDF. Es súper sencillo. Yo creo que la mayoría que ya lo han hecho acá en la institución por el pregrado, por otra carrera que hayamos cursado, básicamente nos dice que ingresan al sistema académico, van a la opción de alumno, van y ubican en la parte paso número 2, ubican la opción de encuestas del estudiante, dan clic en su documento de identidad y ya les aparecen todas las materias. En este caso, no sé cuántas están viendo, pero pues yo sé que sí o sí les va a aparecer mi materia de gestión de la perspectiva empresarial y de negocios estratégicos. Cuando le den clic en la materia, ahí les explica que ya les despliega cuáles son la valoración que ustedes le van a asignar a cada uno de los ítems que allí les preguntan. Entonces, la temática, la planificación, de la claridad, bueno, aquí ya les van dando pues varios temas, ustedes lo clarifican. Importante los comentarios, digamos que esos comentarios, como son anónimos, a nosotros nos llegan anónimos, nos sirven mucho para organizar, para hacer mejoras, por ejemplo, qué opinión tenemos de tener un invitado internacional, qué opinión tienen de el cronograma que se desarrolló, de las entregas que se presentaron. Bueno, todo aquí es bienvenido y oportuno, porque esas no solamente son para mí, sino para el programa, o sea, para el coordinador, en este caso Diego Sierra, que es nuestro coordinador del programa, y que nos sirva a todos para la mejora continua. Entonces, básicamente esa es mi última partecita. No sé si queremos comentar algo. Obviamente, quien necesite algo adicional que no esté de hoy, me cuenta. Profe, hay una pregunta en el chat. Ah, miramos, perdón que no había visto. Ay, se me ha olvidado mencionar, hagamos el listado de asistencia que lo mencioné hace unos minuticos cuando estaba con el doctor Ángel, para el QR o por el link. Dice Eduardo, una pregunta, ¿me podría servir de método de análisis de juego de actores completado como estrategia tecnológica y organizacional? Yo, profe. Edward, en ese caso, lo que me está mencionando de método de análisis de juego de actores, puede ser una estrategia que, digamos, estaría dentro de la descripción del caso, del escenario que usted va a proponer, pero tendríamos que dejar claro cuál es el escenario que usted plantea.
Sí, escenario llamado hacer una estrategia como decíamos, o escenario hacer una alianza, o hacer una fusión, o cambiar de razón social para llegar a un nuevo mercado y ahora ampliarlo, consolidar un holding, ¿cuál es la estrategia como tal o el escenario que se propone? Y eso que me está mencionando de método de análisis de juego de actores se puede plantear que tendrá usted que incluirlo en la descripción de su escenario. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían las implicaciones del juego de actores? ¿Quiénes serían los que van a participar? Porque recordemos que ese método lo que hace es asignar unas responsabilidades, hacer unos escenarios supuestos de cuáles serían las actuaciones y cuáles serían las desencadenantes que se proponen. Entonces, si usted lo plantea así, describámoslo. Y eso que está indicando de estrategias tecnológicas y organizacionales me parece oportuno porque dentro de todo es una de las, digamos, dificultades que vimos del caso. Poco, o digamos, hay mucho por explorar en cuanto al mercado tecnológico o al un e-commerce, un marketing digital, hay muchas opciones por hacer y pues se podría, digamos, por allí profundizar. Y que de la mano va con esa situación organizacional, el relevo generacional, bueno, esas situaciones que vimos, que el escenario perfectamente puede llegar a proponer un escenario o una situación para que se mejore o para que no se siga presentando lo que actualmente está. ¿Listo? Listo, Eduardo, creo que ya porque me colocó que muchas gracias. Algo más por revisar, ya no nos vemos más. A muchos de ustedes creo que no los conocí, algunos nos alcanzamos a conocer personalmente en el encuentro del sábado 23, no estoy de septiembre, el día que fue. Pues a los demás, con todo gusto, pues si ya es la última vez que nos vemos, todos tienen mi número telefónico, mi número de contacto. En algunas ocasiones, algunos de ustedes, cuando están trabajando en su, valga la redundancia, trabajo de grado o en su último trabajo fin de la especialización, ya sea por creación de empresa o por consultoría, en algún momento dice, ay, ¿quién me puede asesorar o quién me puede compartir material o quién me puede revisar el avance? Con todo gusto pueden contar conmigo. Más allá de pronto de que vaya yo a pasar por encima del criterio de otro compañero, ni me faltaba, pero pues pueden contar conmigo si en algún momento dicen, oiga, ¿quién nos puede revisar esto que en algún momento lo explicaron en alguna clase? Recuerden que esta materia es de solo un crédito, es cortica, pero siempre estoy dispuesto en lo que ustedes necesiten y en lo que yo pueda ayudar. También si quieren de pronto fortalecer algún tema de investigación, una investigación conjunta, alguna publicación con gusto, porque pues allí estamos atentos. Linda, cuéntanos que levantaste la mano. Sí, profe, una pregunta del SAC. En la Sí. nota que aparece, tú cuando subes la última nota, la del tercer corte, ahí se suma con Se la que está cambia. ahí. O Sí, sea, en este momento, sí, menos mal lo dijiste. En este momento, como no he calificado porque no han terminado de entregar el corte 3, les está tomando por defecto 1 y por lo tanto, pues estará bajita, 3.2, 3.5, 2.8, una cosa así, porque falta el último corte. ¿Listo? En el SAC vale, está el 100% y en el aula sí está 30, 30, 40. dale, listo, gracias, profe. ¿Listo? Es eso. Pero obviamente eso se cambia. Yo cuando entregue, otra cosita, cuando yo entregue la planilla de notas firmadas al coordinador, pues eso es digital, pero yo se las entrego a él, les notifico a ustedes y les digo como correo de saludos, estimados estudiantes, les confirmo que hoy ya entregué la planilla de notas a la coordinación del programa, también le copio al coordinador, de manera que ya quedó publicado todo y se da como tal el cierre de la asignatura. Que yo espero hacerlo última semana de octubre, que es cuando califique el último corte. ¿Listo? Nada, pues entonces mil gracias, Dios los bendiga, cuídense mucho, atento de lo que yo pueda siempre colaborar. Recuerden que a veces pasa que dicen, ay, pero es que solo lo vimos poquitas veces. Esta es su casa de estudios y sean tomasinos o por pregrado o hasta ahora por su formación de posgrado, siempre les vamos a recibir con las puertas abiertas y en lo que podamos colaborar, cooperar con todo gusto. Entonces, feliz jornada, Dios los bendiga y estamos atentos. Feliz noche. Profe Iván, muchísimas gracias, Gracias, muy amable. Gracias. igualmente. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, profe, mil gracias. Que esté Ahorita bien. subimos Muchas la gracias, grabación. Buenas noches profe, mil para todos. gracias. Gracias, Chao. gracias. Que estén muy Gracias, bien. profe. Chao, chao. Feliz jornada. A dormir, detenemos grabación.